el doctor Ricardo Olivares Sánchez, para que nos haga ahora sí su comparecencia respecto al diagnóstico y propuestas para la viabilidad financiera del ISTESAC. Muchas gracias, diputada Gaby Basurto, como presidenta de esta comisión especial que se creó para darle seguimiento y análisis sobre la crisis que prevalece de manera financiera en el ISTESAC. Saludo con cordial afecto, respeto a todas las y los diputados que integran esta comisión y por supuesto también a los demás diputados presentes con el motivo de acudir a esta invitación y también atendiendo la instrucción del señor gobernador David Monreal. Asisto a esta comparecencia con la finalidad de manifestar tres situaciones que consideramos sustantivas para la institución. En primer lugar, del diagnóstico financiero, las circunstancias financieras que prevalecen en el propio instituto, en qué circunstancias se encuentran. Ahí nos va a dar parte del motivo por qué estamos acá y por qué se ha dado este seguimiento, las causas por las cuales no se ha atendido reclamos, por supuesto, legítimos por parte de todos los trabajadores, de todos los sindicalizados y en general, que saludo también a todos los presentes, a los diferentes liderazgos que están aquí presentes también. Y posteriormente analizaremos también la parte legal que implica o que ha estado vigente y desde las diferentes formas que se han hecho. Y finalmente será la propuesta que traemos, por supuesto, de hacia dónde debe ir encaminado esta parte de reformas, de estos cambios que necesita la institución, con base a estudios que hemos realizado, que hemos mandado a hacer, con estudios actuariales y que nos van a dar pauta, por supuesto, a esta propuesta que traemos. También ha significado una situación muy importante para el Estado de no continuar con los vicios y todo lo que lamentablemente se ha manejado a través de los años que iré citando. Si me permiten, inicio con toda esta parte. La siguiente, por favor. Miren, empecemos con esta parte de diagnóstico. ¿Cómo se encuentra el instituto? El instituto, la nómina que paga, estoy hablando de la parte únicamente de pensiones. En el efecto de pensiones, lo que le cuesta son 101 millones de pesos, son casi 102 millones de pesos, que es lo que cuesta mensualmente pagar la nómina de todos los pensionados y jubilados vigentes. Si lo comparamos con las aportaciones que se hacen por parte de los diferentes entes, en este caso que conforman la parte de gobierno del mismo instituto, podemos decir lo siguiente. Ejemplo, la burocracia, los que integran, en este caso, hablemos el Subsemop, por ejemplo, la aportación que se hace son, digamos, en este caso de 23,658 pesos en promedio y se pagan 10,000, ¿sí? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un caso extremo, por ejemplo, lo que se refiere a telesecundaria. Telesecundaria se recibe el Instituto de Aportación medio 21,221 y se pagan 39,000. Es decir, no se tienen los recursos ni siquiera necesarios de lo que se aporta de los mismos de, por ejemplo, la telesecundaria, de lo del magisterio, por ejemplo, para poder dar suficiencia a los trabajadores vigentes. Esta parte, por supuesto, trae consigo la situación solidaria que existe de aportaciones de los trabajadores de confianza y de la burocracia. Del lado izquierdo estarán, en este caso, como ustedes lo pueden ver, las cuotas aportaciones y la cantidad de trabajadores que existen aportando cada uno de estos. Es decir, si no aprobaron en el pasado paquete económico 150 millones de pesos. Bueno, si no nos hubiesen aprobado esos 150 millones que nosotros propiciamos y se lo solicitamos respetuosamente, no alcanzaría a pagar ni siquiera la nómina, porque estamos acá hablando de la nómina, únicamente de la nómina de lo que se refiere a los trabajadores, a los jubilados.
Aquí faltarían, como ustedes pueden ver, cerca de 4,5 millones, más el gasto normal del propio instituto, la nómina normal de los trabajadores, etcétera. Y eso que trae consigo que cada mes se le está otorgando 12,5 millones en promedio para llegar a estos 150 millones. Cuando se pide esta parte de aguinaldos, etcétera, pues no alcanza. Pudiésemos caer en una crisis tal que si con las resoluciones de los jueces, que más adelante tocaré el tema de los aguinaldos, por supuesto, no alcanzaría ni siquiera para poder cubrir lo relativo a la nómina de lo que se refiere a los pensionados y jubilados. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se complementan los 150 millones de pesos, pudiésemos caer en otra situación todavía más drástica, ya no de no pagar solamente aguinaldo, si elegir a quién no se le paga este mes y el siguiente mes a quién no se le paga y así sucesivamente. Eso es lo lamentable de la situación. Y como ustedes lo podrán ver, la dependencia y el margen que se tiene en este caso con relación a lo que se aporta y a lo que se eroga, pues hay casos como el que tenemos como magisterio de la secundaria y colegio de bachilleres, que por ejemplo ni siquiera alcanza con lo que se recibe para hacer frente a lo que se necesita de recursos con los vigentes pensionados y jubilados. La siguiente, por favor. En este sentido, ¿cómo está constituido? Tenemos derechohabientes activos, que son los que por supuesto integran toda esta parte del gobierno del Estado. Estamos hablando de 17,116 trabajadores, divididos, como ustedes podrán ver, por cada uno de los de la parte trabajadora, del Subsemob, Confianza, la 58, Telesecundaria y Cobaes. Esta parte son los trabajadores vigentes y por otro lado tenemos los pensionados. Los pensionados son 5,584. A la fecha tenemos peticiones de jubilaciones y pensiones de 740 compañeros que ya en su justo derecho ya están solicitando, por supuesto, esa pensión y esa jubilación después de haber hecho su vida laboral en cada uno de estos organismos y entes que ahí se menciona. Y la parte municipal, estamos hablando de 1,751 y 748 de Confianza. Es decir, si se dan cuenta, ya vamos para una tercera parte de los trabajadores de Confianza, que al día de mañana, de trabajadores en total con relación a los pensionados, que el día de mañana, por supuesto, esto va a irse incrementando, que más adelante también lo vamos a ver, y que esto puede ser casi igual. Va a llegar momentos en que tanto los derechohabientes como los pensionados vamos a poder ver aquí 17,000 y de este lado 17,000. Ese es el gran problema que con el tiempo pues va a ocurrir, por supuesto. La siguiente, por favor. Bueno, otro gran tema que ha sido la situación de cómo ha sido estructurado las diversas reformas desde la creación y la última reforma que se hizo, no ha traído consigo lo que en su momento se buscaba o en la situación de lo que se planteó en su momento, que es parte de la crítica que voy a hacer. En este caso tenemos sueldos, para que tengan la idea, pensiones de telesecundaria, por ejemplo, la máxima está en 98,277 y hay una mínima de 2,656. Colegio de bachilleres, hay trabajadores que están pensionados con 74,767 y hay trabajadores que reciben 3,549. El magisterio, hay trabajadores que reciben 74,819 y otros que reciben 2,323. De Confianza, 63,526 y 2,656. Y de Subsemop, 32,013 y 1,563. Eso es lamentablemente la disparidad que prevaleció de origen y que de una u otra forma se fue fomentando conforme fue pasando el tiempo, donde por supuesto hubo privilegios, hubo situaciones que se dieron en el pasado y que muchos de ustedes, diputadas, diputados, lo han anunciado, incluso personas aquí presentes, de la situación del manejo de cómo se fue dando esta parte. Y claro que esto fue ocasionando esta situación
del quebranto que ahora se vive por parte del instituto. En promedio podemos decir, si sacáramos un promedio general de estas pensiones, ¿cómo se encontraría? Tenemos el caso de telesecundaria, 28,377 pesos, de COBAES 26,889, el magisterio 19,959 pesos, en confianza 8,950 pesos, es lo que en promedio se llevan, y de Subsemop o los trabajadores que son sindicalizados del Ejecutivo, 7,905. Ese es el promedio que se maneja y esas son las pensiones que subsisten a la fecha. En la siguiente, por favor, podemos ver, esta parte es muy importante. Estos son el número de pensiones y hacia dónde vamos. Si ahorita estamos hablando de estos 5,564, vean tan solo esta parte de crecimiento, cómo se va a ir incrementando por sí mismo, porque es lógico la cantidad de años que cumplen los trabajadores al servicio y sus derechos que van a tener aritméticamente a pensionarse o en su caso jubilarse. Esta parte, por supuesto, ahí habrá algunos que todavía se quieran quedar 2, 3, 4, 5 años, etcétera, y algunos otros que no, que en su justo derecho podrán decir, ya me tengo que pensionar, ya quiero jubilarme, y por supuesto que esto va a significar un crecimiento terrible, porque vamos a llegar a niveles que por supuesto nos puedan ubicar más allá, incluso en este caso estamos hablando de 27,000. ¿Por qué sucede esto? Por los años de vida promedio que se tienen en general. Los estudios actuariales, por supuesto que nos dan, si bien es cierto, cuando se crean las leyes de pensiones, en los estudios actuales señalaban que eran en promedio 60, 65 años, pues con los medicamentos, con la tecnología y todo, pues esto también se ha incrementado y esta situación nos lleva a más de 80 años. Las mujeres también tienen más años de vida en promedio que los hombres y en el caso de fallecimiento de algunos de ellos también es beneficiario la esposa, el esposo, etcétera, o en este caso la viuda, viudo, y todavía son otros años. Por eso los estudios aritméticos no bajan desde el punto de vista que decir, bueno, se incrementa tantos de jubilados y pensionados, se autorizan 1,000 y fallecen 10, fallecen 20, no fallecen 50 o 100, ¿sí me explico? Para que vaya una situación o más, para que digamos vaya equilibrándose, no. La situación en promedio, cada vez la expectativa de vida de los seres humanos y de los trabajadores, por supuesto en lo particular, pues cada vez es mayor y por eso el incremento que podemos llegar a niveles de casi 27,000, 28,000. Esto comparado con lo que habíamos dicho, va a llegar un momento que por supuesto va a ser mayor la cantidad de pensionados y jubilados que los propios que forman parte de las plantillas vigentes en los diferentes entes que habíamos visto. La siguiente. Bueno, ¿cómo se encuentra el propio instituto? Hay un tema que también vamos a tocar, que es el asunto de la devolución de cuotas. A la fecha existen 922 solicitudes que equivalen a 81 millones de pesos. Esta parte creo que es algo de lo que tenemos que analizar muy de fondo. El sistema se crea con un efecto solidario, que es parte de lo que voy a explicar cuando lleguemos a ese punto, y por supuesto que el devolver esta cantidad de cuotas, tenemos nosotros en los comentarios para decir que no es correcto, si bien es cierto la ley lo permite, pero es parte de los cambios que se pueden hacer. Pólizas de defunción que se tiene también, estamos llegando en este caso a 522 casos, suman en este caso 13 millones de pesos. Y por último, el retroactivo de personas jubiladas de pensiones de pago en este caso del año 2023, 10 millones. Esta carga financiera significa para la institución 105 millones de pesos que por supuesto no tienen. Y estos se han ido pagando convenios que ha hecho el propio director, que lleva a un total en promedio de 33,190,000. La que sigue. Entramos a uno de los temas más álgidos, más
de mayor situación, por supuesto, de inconformidad que ha ocasionado la parte de insuficiencia de recursos por parte del instituto. La cantidad de adeudos que se tiene de parte con motivo de amparos y recursos que se han interpuesto por parte de los trabajadores para la exigencia de los amparos, suman en total 518 millones de pesos. De estos 518 millones de pesos, vamos así decirlo, si esta dinámica continúa en los años subsecuentes, estamos hablando de 3 años de 518 millones, pues van a ser 700 millones, si no es que más, con base a los que se vayan pensionando y jubilando. Este es un efecto de crecimiento totalmente inalcanzable, inoperante para la institución. No va a haber forma de poder ir cubriendo esta parte de la institución, y la parte que pudiese apoyar el Estado tampoco en ese sentido. ¿Cuánto se ha pagado? Se han pagado cerca de 200 millones de pesos. Todavía existe demandas pendientes de pagos con cerca de 120 y multas que se han originado por resolución de los propios jueces, que por cierto hay que decirlo a nosotros mismos como integrantes de la Junta Directiva, no solamente en mi carácter ahorita de secretario, sino también presidente de la Junta Directiva que me toca encabezar, se han originado una cantidad de multas que ya tanto no solamente para su servidor y los compañeros integrantes, también a los líderes sindicales que forman parte de la Junta Directiva, cuantiosas, además de diversos ya requerimientos del señor gobernador a nosotros por mandato de los jueces para ir viendo y resolviendo. A la fecha que se tiene, en decisión de la última reunión de la Junta Directiva, se tomó la decisión de pagar 35 millones, que era lo urgente en ese momento, como resultado de lo resuelto por la juez del tercer juzgado de distrito. Y por otro lado, para ir pagando la otra parte de los 120 millones, se acordó que la Secretaría les iba a estar apoyando, en este caso, dando los 120 a cuenta de las posibles cuotas de aportaciones futuras de 30 millones mensuales en los próximos 4 meses. Es una situación, por supuesto, que no tiene fin, propiciado, que más adelante también lo diré, por una situación de una reforma lamentable del 2015. Y por supuesto que también tenemos un margen de ahí de jubilados y pensionados que no interpusieron ningún recurso, que suman 184 millones. En total son 518 millones, pero esto puede ser peor en los próximos años. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los grandes cuestionamientos, ¿qué pasa con las áreas comerciales? Parte de esta reserva que se tiene del instituto es, ustedes lo saben, los hoteles, farmacias, funerarias, etcétera, todo lo que conlleva a esta parte de comercial. Si juntamos estos últimos 20 años, por así decirlo, ha representado lejos de poder darle suficiencia financiera y de apoyo, pues ha significado 614 millones de pesos. Tenemos un año pico que fue, lo recordamos, la pandemia, y en este caso pues, no se despidió ningún trabajador porque son servidores públicos. Cualquier otro negocio privado, etcétera, pudiese tomado tal vez medidas, por supuesto, como las tomaron muchas empresas, negocios, los que quebraron, los que se mantuvieron, pero lamentablemente tuvieron que despedir a un 50, 60, 70%, si no es que más, de su plantilla trabajadora. Y en este caso no sucedió. Y al no suceder, por supuesto, hubo un año pico que fue 84 millones tan solo las pérdidas de estos negocios. Y es parte de la reflexión y de lo que se tiene que ver si se sigue en este sentido subsidiando, porque no es otra palabra, este tipo de negocios que no le dan ningún beneficio. Si bien es cierto, y hay que entender lo que en su momento se pretendió con eso, ayudar a la institución, dándole estos bienes, otorgándole estos bienes, para que tuviera una cierta forma, fuente de financiamiento para poder lograrlo, pero no se hizo, lamentablemente. Y es parte de la toma de decisiones que se tiene que hacer y parte de los cambios y de la reforma y algunas cosas que los propios legisladores tendrán que considerar. En nuestro particular punto de opinión,
Sentimos que hay, por supuesto, negocios que mantiene el propio instituto, que por supuesto ya tendría que cerrar. El director está haciendo buen trabajo en ese sentido, ha venido cerrando ya varios negocios, no hay de otra, pero hay algunos grandes, como lo sabemos, los hoteles, que solamente uno de ellos es el que da utilidades, que es el de Paraíso Cascán. Los demás es totalmente que presenta números rojos, como ustedes lo pueden ver, y por supuesto esto no puede seguir bajo esas circunstancias. En la que sigue, por favor. Bajo este contexto tenemos, por supuesto, que los que son, en este caso, parte de esta reserva técnica y que siguen físicamente. Y ahí encontramos los hoteles. Estos son los últimos datos que nos pasa el propio instituto, el director, con relación a los últimos avalúos que se han hecho de los diferentes, en este caso, centros, parte comercial que tiene el instituto. Ahí ustedes podrán ver los hoteles, como Paraíso Cascán, que es el único que le da ciertas utilidades, Jovito y el Hotel Parador, que es parte de la estrategia que se tiene también de ir absorbiendo a lo mejor o financieramente apoyar, porque nos ha instruido el gobernador, en su caso de ver la posibilidad para ayudar a la institución, incluso de poder adquirirlo. En una de las reuniones de la Junta Directiva, de hecho, se aprobó esta desincorporación, que solamente falta enviarlas a ustedes dependiendo de las circunstancias de cómo se vaya encontrando en la propia institución. En la que sigue, por favor. Bueno, otra de las medidas importantes, y perdón, voy a tocar temas tal vez que son de otra forma que han significado cómo se ha ido agravando esta parte. El instituto se convirtió en una casa en este caso, una bolsa de trabajo. Los diferentes gobernadores, gobernadora, todos mandaban, por supuesto, trabajadores al instituto. Fueron engrosando, llegaron a tener casi 1,300 trabajadores, quiero decirlo, 1,300 trabajadores. Un instituto como este debe trabajar con no más de 50 trabajadores, para que tengamos idea. Es una parte de las medidas que ustedes, que ponemos aquí en la mesa respetuosamente a las y los diputados. ¿Y qué se ha hecho? Cuando inicia esta administración, son 808 trabajadores, de los cuales, con apoyo y con instrucciones del gobernador, nosotros otorgamos recursos, por supuesto, al propio instituto para ir adelgazando esto, en acuerdos que se han tenido de manera respetuosa, de manera jurídicamente respetando los derechos, y se tiene 575 trabajadores. Únicamente se han podido bajar 233, pero por supuesto que podemos bajarle 500 trabajadores. Podemos bajar fácilmente 500 trabajadores. Y esa parte de esa nómina, ¿para dónde se va a ir? Para el origen de lo que debe ser, para los jubilados, para los pensionados. Ahí se debe de hacer. Pero lamentablemente se convirtió en una agencia de empleo. Muchos, respetuosamente lo digo, muchos de estos trabajadores no hacen nada, ¿verdad? No hay nada. ¿Por qué? Porque así fue, de una u otra forma, fueron enviados a trabajar a la institución. Fueron instrucciones, fueron acuerdos políticos que se dieron en su momento, gobernadores, líderes sindicales, por supuesto, no omito incluso hasta secretarios, no quiero pensar también que por supuesto eso pasó. Pero lamentablemente ese es el escenario que tenemos. Es un instituto que debe trabajar fácil, quitándole esos 500 trabajadores. Que se puede hacer un programa con ustedes de trabajar, dejar en artículos transitorios esta parte de viabilidad, lo podemos ver, lo podemos hacer. Y yo no dudo que se tiene que invertir, porque esto va a traer en beneficio, va a haber un costo muy fuerte tal vez en 1 año, 2 años, pero eso le va a dar permanencia, y esos recursos, esa nómina que ustedes pueden ver ahí, claro que va a ayudar para la aprobación de pensionados, jubilados que se tengan. Son una de las medidas necesarias e importantes que tenemos que implementar en la propia institución. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no se ha tenido el dinero. No se ha podido tener el dinero. Si fuera decisión, yo lo he hablado con el director y con el mismo señor gobernador, pudiésemos otorgar más recursos para poder hacer las liquidaciones. Claro que sí, pudiésemos hacer esfuerzos para poder hacerlo,
para poder ir adelgazando esta carga que lamentablemente las administraciones pasadas pues hicieron. Vuelvo a repetir, lamentablemente se convirtió en este caso en una casa, en una bolsa de trabajo, mándelo al ISTESAC, y ahí es donde encontraba el trabajo. Y además con prestaciones que van por arriba todavía de los mismos trabajadores, hablando del Ejecutivo del Estado. Sí. Bueno, ¿esto a qué escenario nos lleva? En la siguiente, por favor. Miren, y es un tema álgido, es un tema difícil, que se ha cuestionado, se ha debatido en ese sentido, pero a grandes problemas, grandes soluciones. Y en ese sentido, solamente nos quedan dos vías. Y la vía que buscamos, por supuesto, que es la reforma. Por eso, de verdad, el reconocimiento a las y los diputados interesados en poder todavía, en este sentido, sacar parte de lo que podemos darle viabilidad financiera a esta institución tan noble y tan justa para los trabajadores también, en ese sentido. Pero si no se llega a una situación de verdad, de una solución, donde, por supuesto, tanto el patrón, hablando gobierno, como trabajadores, en este caso, y la propia institución, hagan sus esfuerzos y en su caso, las medidas que se tengan que tomar para poder dar vida y continuidad y tranquilidad, pues lógicamente es esta parte de reforma. Pero si no se lleva a cabo, ¿qué es lo que ha sucedido? Y es parte, yo mismo lo he comentado, el mismo señor gobernador, y de la posibilidad en su caso de liquidar. ¿Qué pudiese pasar en una liquidación? Bueno, aquí está tu devolución de tus cuotas. ¿Cuánto puede representar esto? 2.902 millones de pesos, esta parte de liquidación. 3.000 millones de pesos, yo he dicho, si tuviésemos que caer en este extremo, que pienso nadie lo desea, por supuesto, si tuviésemos que caer en este extremo, tendríamos que tomar las medidas necesarias, aprobadas por supuesto por el propio Congreso para llevarlo a cabo y llegar a una liquidación a los trabajadores totalmente que están, por supuesto, tanto los vigentes como los mencionados, para poder lograr esta parte de cancelación. Y aparte hay 575 también de base que también tienen su parte de derecho de evolución y en su caso la parte que también se tendría que liquidar. Esto nos lleva a un monto más o menos de 3.200 millones de pesos. ¿Se puede hacer? Claro que se pudiese hacer. Se tendría que, a mí me han preguntado, a ver, ¿esto financieramente se pudiese hacer? Por supuesto, tendríamos que implementar acciones, recursos, incremento tal vez de algunos impuestos, etcétera, no lo sé. Tendríamos que implementar algo financieramente para poderlo llevarlo a cabo. ¿No es lo deseable? Claro que no es lo deseable, pero es una situación que ahí está, que pudiese ocurrir. Y una de las preguntas que nos han hecho siempre, ¿cuánto sale esto? Pues esas son las cifras. Eso es lo que cuesta liquidar el ISTESAC. Bueno, la siguiente, hasta aquí es la parte que está de una otra forma vigente, del diagnóstico financiero que tenemos. Pero ¿qué pasa ahora para poder, cómo podemos avanzar a una parte de reforma si no sabemos en qué estamos, cómo estamos? ¿Y qué hicieron? Yo creo, yo no estuve, por supuesto, no tengo el privilegio de haber estado acá y haber nacido acá en Zacatecas, pero la reforma del 2015 fue lamentable, discúlpenme, pero lo voy a decir. Es muy lamentable lo que se hizo, no se pensó en ustedes, los trabajadores, no se pensó en Zacatecas, no se pensó en todo lo que esto va a representar, lo que significaría tarde o temprano el poder dejar una viabilidad financiera. Yo he platicado con el actuario responsable, que sigue siendo la parte el mismo. ¿Qué pasó en ese momento cuando ustedes hicieron un diagnóstico? Es que parte de lo que voy a presentar, por supuesto, si se tenía todas las condiciones, si se podía haber avanzado para poder, y ustedes mostraron, si haces como una receta de un médico, si haces esto, te tomas esto, esto y esto, por supuesto que te vas a mejorar. Si tú le quitas esto, pues bueno, puedes caer en otra enfermedad, puedes recaer en esto y así sucesivamente. Pero no lo hicieron.
Al contrario, se convirtió tal vez en un pliego de peticiones en favor, con todo respeto lo digo, de los trabajadores, por lo que vamos a ver. Y esta parte es la que le está doliendo y nos tocó a nosotros, a esta administración, que estallara esta parte, a esta legislatura, por supuesto, que no tienen la culpa de nada, ni nosotros, por supuesto, y los trabajadores que tampoco tienen la culpa, por supuesto, de toda esta parte de manejo. Sí. Entonces, ¿esto qué sucedió? Trajo consigo esta parte de reforma, se modificó la parte del salario regulador, ustedes pueden ver ahí cómo se manejaba por años, ¿verdad? De 0 a 2 años y de 3 años o más. Aquí, ¿qué nos dio? La reforma nos dio un promedio de sueldo de los últimos años del servicio actualizado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ahí fue un cambio, no de fondo, y que simplemente creo que fue una forma de matizar. Se dio también tope a pensiones máximas y mínimas, esas quedó igual, no se tocó. Sigue vigente 25 salarios, que para que tengan idea son 180 y tantos mil pesos, o sea, tienen derecho a pensionarse hasta con 180 y tantos mil pesos. Es una parte también ahí de debate. El incremento de las pensiones, en este caso también, como estaba hasta antes del 2015, en la misma proporción del sueldo, en este caso se consideraba el concepto 0,1 en la revisión anual, y a partir del 2015 se considera con el aumento del INPC. Y algo importante, pues les dan los 60 días de aguinaldo. ¿Qué puedo decir? Bueno, una situación sustantiva. Posteriormente, se genera también otra situación importante, se deja igual todo lo de las cuotas, aportaciones. Creo que era una parte importante en ese sentido, haber dado viabilidad con base a las corridas. No se movió, pues es imposible, ninguna reforma en ese sentido va a poder avanzar si no se logra un movimiento de esto. Yo creo que son de las partes sustantivas que no se lograron y que no se lograron aprobar, y bueno, si no hubo la propuesta, pues menos la aprobación. Y es parte de los costos que en su caso se siguen teniendo. En la que sigue, por favor. ¿Qué pasaba también con la pensión a jubilados? Hasta la reforma antes del 2015 se consideraba ahí, ustedes pueden ver una tabla con base a los años, ¿verdad? Y con base en eso, pues bueno, únicamente los requisitos era cumplir los 30 años de servicio y en este caso la seguridad, ¿verdad? De la edad dependiendo de la antigüedad. ¿Cuál es el cambio? Que el cambio es contar con al menos 30 años de servicio cotizando, porque pues, y en este caso 65 años de edad. Esa es una reforma que por lo menos sí fue de consideración para el efecto de los estudios actuariales. Y el monto del salario en este caso fue del 100% del salario regulador. Eso es parte de lo que prevalecía. ¿Qué otro tema? Adelante, por favor, de cómo estaba. La pensión por vejez. Aquí también, la pensión por vejez, ustedes podrán ver, se continúa con la misma tabla, únicamente cambia por la parte de los años. En este caso también continúa, ¿verdad? Contar con al menos 65 años y anteriormente se manejaban 60 años. Lo demás quedó igual, ustedes podrán verlo, es parte de, no hubo una situación de fondo de cambio ahí y únicamente aplazaron en este caso por vejez a los 65 años y con la tabla que ahí se describe con base a sus años de vida y laboral. La siguiente, pensión por jubilación anticipada, ahí hubo un cambio también, ahí se pedía contar con al menos antes del 2015 con 30 años de servicio y en su caso con la reforma es contar con al menos 15 años de cotización, ahí ya se pide años de cotización al menos y 60 años de edad. Ahí cambia el aspecto de años de cotización que no se contemplaba y se pedía únicamente años de servicio. Fue uno de los cambios vigentes que se tiene en la propia ley y es parte de lo que se sigue manejando.
La que sigue, por favor. Pensión por incapacidad por causas ajenas al trabajador, esa no hubo cambios, sigue vigente, ustedes lo podrán ver, no hay ninguna modificación, sigue lo que en su momento con lo del 2015, con base en los años de servicio y el porcentaje, en este caso, del salario regulado, que llega en su momento y también transmitirle a los beneficiarios hasta un 80%. En la que sigue. La pensión por incapacidad por causas de trabajo sigue igual, no se movió, al igual a la pensión por fallecimiento, por orfandad, por causas ajenas, en este caso al trabajo, y la pensión por fallecimiento o por causas de trabajo. Toda esta parte, ahí solamente se mencionan los requisitos y en su caso, en el primer caso es el 100% del sueldo regulador, en el otro son 60 salarios mínimos, y el plazo en este caso que también es el que tenga vigencia el derecho en los tres casos. La siguiente, por favor. Otro de los conceptos que también son de prestaciones, la póliza de defunción, los gastos de funeral y la devolución de aportaciones. La devolución de aportaciones es parte de lo que voy a comentar más adelante, que sigue vigente y que es parte de lo que tienen jurídicamente derecho los trabajadores. No obstante, que no lleguen, por supuesto, a la edad y piensen retirarse. Bueno, esto cabe recordar que también se cuenta con la pensión adicional al IMSS. Eso es parte de lo que existe. Michoacán y Zacatecas somos las únicas entidades federativas en el país que mantenemos doble pensión para los trabajadores. Sabemos que constitucionalmente la propia ley nos dice que solamente habla de, en este caso, el reconocimiento, en este caso de las pensiones, de las jubilaciones, pero no se habla, por supuesto, de dobles o triples pensiones como pudiese ocurrir. Bueno, en ese sentido, en la siguiente, por favor, nos vamos a esta parte. Nos pasamos a la siguiente y vamos a regresar a la que viene. Bueno, ¿esto qué nos lleva? Todo lo que hemos expuesto ahorita, cómo está el ISTESAC financieramente, la inviabilidad que tiene, el quebranto que permanece, las prestaciones que se han otorgado a través de los años, la situación a que se llevó anteriormente y qué es lo que sucede, por supuesto, con el propio instituto. El propio instituto, lo que ustedes pueden ver con la franja verde son las cuotas, las aportaciones que se hacen tanto de trabajadores como del patrón. De continuar con estas circunstancias, los estudios actuariales nos decían, por ejemplo, si tú haces reformas y vigente para el 2024 y venden 493 millones, bueno, posiblemente te alcance el mismo 23 y te alcance parte del 24. Lo que ustedes ven como curva o la joroba que está ahí, por ejemplo, son los requerimientos financieros que va a haber y lo que representa a nivel total de la nómina. Vamos a topar casi vamos a llegar a un 100% de requerimientos iguales a una nómina vigente de los trabajadores que se encuentran en activo con los trabajadores que se encuentran como jubilados. ¿Esto qué significa? Esas franjas azules son los requerimientos financieros que necesita la institución para sobrevivir. Como ustedes pueden ver, pues es imposible. Es imposible a como están las circunstancias vigentes que esto pueda seguir. ¿Por qué? Porque las cuotas no van a cambiar, las aportaciones no van a cambiar. Cada vez va a haber más, por lógica, cada vez va a haber más trabajadores con derecho a su pensión, a su jubilación y que van a poder exigir, en este caso, esta parte. Y esto nos va a llevar cada vez a un requerimiento financiero. Citaba tan solo ahorita, en puerta tenemos 740 y tantas solicitudes pendientes. Si nosotros las otorgáramos, significaría casi 140 millones de pesos, mejor dicho, lo que tendríamos que pagar adicionalmente, bueno, no nosotros, la institución, el instituto, tendría que pagar, en este caso, para poder cubrir todo esto. Y así sucesivamente. El año siguiente van a ser otras 800 o 1000, el otro año van a ser otras 1500, 2000,
y así sucesivamente. ¿Esto qué nos va a llevar? Por supuesto, a requerimientos financieros, que ahora sí me regreso por favor a la anterior. Ahí podemos ver una columna donde dice extraordinario, la parte que cada vez van a requerir. Esto es con base al estudio actuarial que en su momento se hizo, que no está lejos de la verdad, por ejemplo, con relación al 2023. Ejemplo, al 24, esto ya va a ser requerimientos de 479 millones de pesos. Y así vamos, 611, 718, 831, es decir, cuando termine esta administración, el requerimiento financiero adicional van a ser más de 800 millones de pesos para poder hacer frente a todos los requerimientos por los vigentes jubilados y pensionados, más los que se vayan acumulando con justo derecho en este y en los siguientes años. Y podemos llegar a toda esta parte. Por supuesto, cuando esto va a votar, el año 2040, vamos a llegar a requerimientos de 1.668 millones de pesos adicionales, que esto va a ser imposible, por supuesto, cumplir. Y además de que se hace casi de hecho irreductible esos de 1.000 en adelante. Ya de hecho, llegando al 27 ya estamos rozando a los 1.831, después el que sigue y la siguiente administración, pues miren el gran problema que va a tener. Pues es imposible. Esta es la parte de requerimientos financieros. De ahí la necesidad de esta parte de llevar a cabo una reforma. O en su caso, como ya lo cité, la parte de la liquidación. La que sigue, por favor. Ahora sí, la que sigue. Bueno, en este es otro escenario que se tenía en la que sigue. Si se vendieran, si se hubiesen vendido toda la reserva técnica, lo que va a convertirla en líquida, por supuesto que nos alcanzaría hasta más o menos el 27 y aún así tendría requerimientos financieros en el 2027. Es decir, no, ni siquiera vendiendo todos los activos que tiene el propio instituto, alcanzaría para de aquí al 27. Y esa es la parte que nos pudiese agravar si no se toman, por supuesto, decisiones en ese sentido. La siguiente. Y bueno, y esta es la tabla, por supuesto, de cada uno de los requerimientos financieros que se tendría. Por supuesto que va bajando, 23.0 y así 291, 681, va bajando. ¿Por qué? Porque supuestamente se vendió la reserva técnica, se convirtió en reserva líquida y en consecuencia se pudo vender todos esos activos. Adelante. Y así nos lleva la siguiente. Bueno, vamos a esta parte sustantiva que nos ocupa, que es las propuestas de viabilidad financiera para el ISTESAC. Y esta parte de propuestas financieras, respetuosamente las ponemos a consideración, por supuesto, pero están sustentadas en algo. Antes de empezar a exponerlas, vimos e hicimos 16 ejercicios con los actuarios. Hicimos diversos escenarios que nos podían llevar a una reforma que no fuera, válgase la expresión, descafeinada, que el día de mañana en 2 o 3 administraciones estarían acá sentados los que en su momento los ocupen los lugares, y así sucesivamente. Todo va a estar, por supuesto, hasta qué punto la situación de aceptación. Hay cosas que son necesarias, irreductibles, que considero que se deben de hacer, y otras que por supuesto que va a estar en la parte de acuerdos, negociación, y que yo sé que ustedes van a escuchar a las otras voces como una parte del reclamo y de justicia que se pueda dar en ese sentido. Eso yo creo que no es parte de esta situación o de llevar a un debate de discusión. Estoy planteando una parte técnica de lo que nosotros vemos como una posible reforma y de los conceptos y temas que pueden considerar. Y en ese sentido, la siguiente, empezamos por favor. Vamos a empezar con grandes temas. Primero, esta yo creo que tal vez sea la más fácil en el contexto de que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia y modificar las paramétricas, en este caso, las conversiones que se manejan de salarios mínimos a UMAS. Entonces, esta parte, y hay una resolución, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por supuesto
que ya reconoce esta parte a partir de la modificación que se hizo en la ley del ISSSTE, y esto yo creo que esa es la que no debe haber ningún problema, porque es una simple conversión, hay un pronunciamiento ya de la Corte en ese sentido, y simplemente es convertir todo el efecto de salarios mínimos a UMAS. ¿Por qué? Por el crecimiento normal que va a tener el propio salario mínimo. El Tratado de Libre Comercio que México celebra, uno de los requerimientos que tiene es, por supuesto, seguir incrementando los sueldos de los trabajadores. Los últimos incrementos que se han dado es parte de esos acuerdos que firmó nuestro país con Canadá y con Estados Unidos, y por supuesto que eso nos lleva a esta parte de modificaciones que se irán incrementando en la siguiente administración federal, por supuesto, porque es parte de los acuerdos que se tienen. Y entonces, en correlación a esto, pues no podemos seguir en ese mismo ritmo de topes y de correlativos a salarios mínimos, sino se considera en este caso lo de UMAS, que ya hay un pronunciamiento de la Corte. Es su primer punto. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tenemos? En este sentido, los topes. Ustedes vieron las grandes diferencias que existen entre un pensionado y otro. Hay diferencias enormes, de un 600, 700% entre un pensionado y otro. Y por supuesto que también eso es importante llegar a toparlo. Si en este caso consideramos de cómo está, por supuesto, esta parte de topes, el vigente, ¿qué nos dice? Pues está hasta 25 salarios mínimos, esto que nos da casi 190,000 pesos, por así decirlo. Entonces pudiese haber alguien que se pudiese pensionar o jubilar hasta con 190,000, cuestión que no. Eso, pues, por supuesto que sería, y que no lo existe, que no lo hay, pero pues así está la ley. ¿Cuál es la propuesta? Por supuesto el toparlo, en este caso a 10, ¿sí? En este caso convertido ya en la parte de UMAS, por supuesto, y topar a 10. Esto va en simetría y en concordancia con la propia ley del ISSSTE. Esa es una parte, hasta donde nos llevaría a 32,571 pesos. Otra. Luego, otra de las variables que tendríamos como propuesta es gravar también, en este caso, el aguinaldo y, por supuesto, la compensación. Como ustedes saben, la parte de los aguinaldos que actualmente se pagan, se siguen, pero los trabajadores no hicieron ningún aporte con respecto a esta prestación. Entonces, ¿qué se está planteando? Pues gravar el aguinaldo. En este caso se considera, por supuesto, tal como sucede, por supuesto, a partir de la reforma del ISSSTESAC, pues bueno, trajo consigo dar los 60 días, pero sin considerar esta parte de cubrir, ¿cómo se llama? El aguinaldo cuando se estaba grabando, si se estaba grabando. Los trabajadores no aportaron con relación a esto y sin embargo se está pagando. Bueno, ahí es como lo citamos, no se han realizado, y en simetría también con el aguinaldo, por supuesto, se piensa en este caso que esto pueda quedar en 30 días. Esto es, yo creo que lo que le daría viabilidad financiera, es de las partes sustantivas, yo me atrevo a decir, de la reforma, de lo que pudiese considerar. Dejar en 30 días creo que es lo que sería suficiente y en una parte de legalidad y en concordancia con la parte del Seguro Social, además de que ya se recibe en la parte del Seguro Social. Y otra propuesta es gravar la compensación. La compensación tiene que ser gradual en la parte del otorgamiento y la consideración en la jubilación. Es decir, si se empieza a gravar en 2025, por así decirlo, pues bueno, el que aportó todo un año, pues va a tener nada más un 4%, ¿sí? Estamos dividiendo en 25 años, ¿sí? Y así sucesivamente. Si alguien estuvo pagando aportaciones sobre compensación y dentro de 10 años se jubila, pues bueno, va a recibir de esa compensación que recibía un 40%, que es con base a lo que aportó. Y así sucesivamente con base en la tabla que ahí se describe. De tal forma que, pues bueno, el que tiene, por ejemplo, ahorita 5 años y dentro de 25 años se jubila, se pensiona, pues bueno, en toda su vida
casi laboral, pues va a poder recibir en su momento también la pensión o su jubilación con base, en este caso, la compensación. La que sigue, por favor. Bueno, otra de las variables que son sustantivas, por supuesto, para poderle darle viabilidad financiera, partimos de un esquema que este es un sistema solidario. Si no existe esta parte de solidaridad, por supuesto, del gobierno, del Estado, de los propios trabajadores, estamos en puerta de una situación de quiebra y, por supuesto, ante grandes problemas, grandes soluciones, en este caso, que tiene que ver con la parte de aportaciones. Actualmente, por supuesto, de los 4.331 pensionados, se piensa en este caso con un 94% con relación al total de los 9.915 pensionados que serían susceptibles. Pasamos a la siguiente para que se pueda entender. El ir incrementando las aportaciones al 2 por 1. El gobierno va a aumentar a lo doble que lo que puede hacer el trabajador. Entonces, del 2024 al 27, el patrón anualmente aportaría 2 puntos más hasta llegar a un tope del 32, para que después empiece a descender. ¿Por qué va a empezar a descender? Cuando llegue al tope y empiece a bajar. ¿Recuerdan la curva que se veía? Entonces ya no va a haber necesidad de requerimientos financieros, entonces va a empezar a disminuir y por lo tanto va a empezar a reducir en medio punto porcentual, en este caso hasta llegar al 2068, para dejarlo fijo en el 18%. Entonces, esa es la parte que se está planteando. Y en consecuencia, como estamos al 2 por 1, pues también la parte del trabajador sería en el mismo sentido, 2 puntos porcentuales, en este caso, y llegar hasta el 16%, y empieza la disminución en el 2042 con el medio punto hasta llegar, en este caso, al 2069 con una aportación únicamente del 2%. Esta parte también sería para los municipios también tendrían que hacer esta aportación y sería gradual y anual con un efecto, en este caso, que tendría únicamente hasta el 2027. De ahí se mantiene, en este caso, hasta el 2041. Ustedes ya vieron el efecto que tuvo en los requerimientos financieros por la cantidad de pensionados que hay, y esta parte nos puede llevar, por supuesto, a una parte de la solución. La que sigue, por favor. Tenemos también el sueldo regulador. Es otra parte también que se está planteando. Ustedes saben que cuando las personas, en este caso, se jubilan y todavía hay una parte de retención del instituto, el propio pronunciamiento de la Corte y de jueces de distrito han dicho: esta parte puede ser vigente siempre y cuando lo manejes a través del sueldo regulador. Y eso es lo que se pretende hacer. En lugar de ese 6% que existe demandas por parte también de varios trabajadores que se encuentran la mayor parte del Tribunal de Justicia Administrativa, donde están solicitando la devolución de ese 6%. Y es parte que también de los costos que pudiese tener el instituto, en su caso, si se van dando en favor de los trabajadores, de devolver esta parte. Hay jurisprudencia al respecto, donde esta no puede exceder de 1 año. Es como, en este caso, como los salarios caídos, que esto no se excedan de 1 año, por ejemplo, en esta parte. Entonces, es una de las propuestas adicionales que se está incluyendo. La siguiente, por favor. Esta es la que sigue, por favor. La devolución. Sí, este es algo importante y es parte de lo que yo, incluso en la junta directiva, la bondad que ha tenido es de el diálogo que yo he tenido con los líderes sindicales también, y que me ha permitido también analizar y estar viendo toda esta parte de hacia dónde debemos de ir con esta parte de reforma. La devolución que se encuentra vigente en la ley, vamos así decirlo, que se tergiversó. Yo creo que en la reforma del 2015 se debió haber buscado la no devolución, y me voy a tratar de explicar y dar un ejemplo que puede ser tal vez muy simple, pero que tiene mucho de fondo. Cuando ustedes compran una póliza de seguros de un automóvil,
compran esa póliza, válgase la redundancia, para evitar algún accidente, algún siniestro que pueda ocurrir, tanto de ustedes como de terceros. Y si concluye la vigencia de esa póliza que ustedes compraron, ustedes no le dicen a la aseguradora, devuélveme el recurso. ¿Sí me explico? Porque no me pasó nada. Pues quebrarían, por supuesto, porque es un efecto, entre comillas, solidario, es una empresa, y por supuesto que lo que recaude de cada uno de los que pagan las pólizas va a servir para cubrir a aquellos que tuvieron ciertos siniestros, por supuesto. Bueno, el caso de los trabajadores, de todos los trabajadores, y en particular los de confianza, porque pues, creo que en general los sindicalizados no tienen ninguna situación, son muy pocos o contados aquellos que se pretendan ir, que dejen su base sindical, pero digamos en la parte de confianza sobre todo se presentan estos casos. Si ya tú aportaste durante muchos años, es pensando que no te ocurra nada. ¿Sí me explico? Pensando en este caso que si te pasó un accidente laboral o de trabajo, etcétera, etcétera, o alguna circunstancia, pues bueno, vas a tener toda una pensión, en este caso con los diferentes derechos que te diga la diferente ley. Como no me pasó nada, entonces ahora viene y devuélvemelo. Pues no, es un sistema solidario, es un sistema que permite alimentar a todos los demás trabajadores. Y ese es parte también de un debate, ¿se me explicó?, de la situación solidaria. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, la única ventaja que yo le veo es que aquel que se va, por supuesto que quiero pensar que con esa parte se construyó, pues es un trabajador menos que ya no va a tener derecho a una pensión, a una jubilación, porque ya en su caso se le liquidó, válgase la expresión. Y es esa parte. Bueno, entonces, esta es una de las propuestas, yo creo que también sustantivas, donde el sistema es solidario, es un sistema solidario y que en su caso, el Seguro Social, les voy a dar el ejemplo, ustedes, por ejemplo, ninguno de ustedes que digan, a ver, yo ya no me interesa el Seguro Social, yo ya no quiero, y los trabajadores vigentes, a ver, Seguro Social, ya me voy, devuélveme mis cuotas. Pues no les va a devolver nada, es tu aportación, porque es un efecto solidario. Pues es lo mismo, simplemente es lo mismo, dejar que en este caso las cuotas de los trabajadores, ¿verdad?, se mantengan como parte solidaria, porque tú estuviste aportando por algún riesgo, alguna circunstancia que tú pudiste haber tenido en tu vida laboral. Bueno, la siguiente. ¿Esta de qué es? Bueno, entramos al tema, yo creo que más álgido, lo que ha ocasionado, y lo tenemos entendido, preocupación, malestar y de parte de los trabajadores, de la posible situación que puede ser esta parte de complementariedad. En la siguiente vamos a ver el ejemplo antes de entrar de fondo. En la siguiente, por favor. Bueno, para empezar, ¿en qué consiste esta parte de complementariedad? Bueno, si estamos hablando de la reforma al Seguro Social del 73, pues bueno, ustedes saben, ahí no hay ningún problema, y la pensión, y la jubilación, etcétera, y no hay ningún problema. A partir del 97 que se hizo, en este caso, las cuentas individuales, pues es donde empieza esta situación de, digamos, de que con lo que se llevan, ¿verdad?, es parte de lo que se le divide en los años y es lo que se les va a devolver, ¿verdad? Y esta situación, en la parte de complementariedad, nosotros estamos hablando de que, si bien es cierto, existe doble pensión, una parte sustantiva para darle vida a este instituto, pues es ir dándole cierta gradualidad a este efecto de doble pensión. ¿Hasta dónde podemos toparla? Pues hasta un 50%. Y ahí está un ejemplo. Si alguien ya tiene un derecho ahorita en el 2025, por ejemplo, voy a hablarlo del 73, por supuesto que no se le va a hacer ninguna reducción en lo absoluto. Estamos hablando, un ejemplo, la pensión del ISTESAC, ¿verdad? Ahí tiene 100 pesos, ¿verdad? Y con esta base de 100 tiene 40 fijos del seguro, en todos los casos, según el año en que se vaya a pensionar, o a jubilar también. Bueno, ¿en qué consiste esta parte de gradualidad, de complementariedad?
que se le va quitando una pequeñísima parte, si me explico, de la parte que tiene que ver con el del ISSSTE para compensar esta doble pensión que ya tiene. De tal forma que, por ejemplo, si alguien del 2026 se va a jubilar, se le puede ajustar un 5% sobre los 100 del ISSSTE, ¿verdad? Que significan 2 pesos, ¿verdad? Y en este caso, en lugar de 100, se lleva 98, más los 40, esos no se tocan, eso es imposible tocarlos, por supuesto, lo del IMSS. Esta parte nos lleva a una tabla, por supuesto, de años de gradualidad. Lo mismo sucedería con la parte del 97. Aquí, por supuesto, que nada más el efecto, pues son la situación de las cuentas individuales, pues no nos dejaría esta parte ir haciendo esta situación de reducción, como lo que se involucra en la parte del 73, que vamos a decir que son los menos en ese sentido. Esta es parte de las recomendaciones y de todo lo que técnicamente hemos analizado. Hemos hecho en ejercicios, si es al 100%, si es al 50%, qué pasa si no se hace en estos años, se va a hacer en otros años, ¿sí me explico? Es parte de lo que estamos todavía analizando, ya hemos pedido, porque también hemos recogido los comentarios de los diferentes trabajadores y de los sindicatos, que esta reconocemos que es la parte más álgida, más complicada, y que sin embargo, pues bueno, está para, por supuesto, ir viendo y ir dialogando con la finalidad de darle esta viabilidad financiera. Por supuesto que esto es susceptible de ir viendo, analizando, diputadas y diputados, en un diálogo abierto que pudiésemos tener, para ir modificando con base a los diferentes escenarios. Esta es por supuesto que es la parte técnica propuesta, que nos lleva a la siguiente, por favor. Miren, todo lo que acabamos de ver, esa es, digamos, que la receta del doctor, ¿sí? Es la receta médica. Si tú haces esto, miren el escenario. La línea, la curva negra que ustedes ven, es el requerimiento financiero. Con la reforma, que es la línea azul, ¿verdad? Pues es más, va a llegar años hasta que va a sobrar y va a crear fondos, ¿sí? ¿Qué es? A ver. Ya estamos prácticamente por concluir. Si gustan, concluimos y damos pase. Cada uno va a tener su espacio en los foros y en las reuniones que vamos a tener a discutir. Esto es un tema que hoy comienza pues con estos datos. Yo les pediría ya falta muy poco para concluir, para ya poder abrir que los diputados participen. Adelante, secretario. A ver, esta parte a qué se refiere, ¿por qué está así? ¿Por qué la solicitamos así? Que no dejan concluir. Esta parte significa el margen posiblemente de los ajustes que ustedes tengan que hacer, que tengan que ver, ¿sí me explico? Y hasta dónde queremos. Si quitamos de alguna de las propuestas que están haciendo, no entra o parcialmente o descafeinada, válgase la expresión, posiblemente en el año 35, 37, 38, 40, pues va a haber una cantidad enorme de requerimientos también. Todo va a ser dependiendo del requerimiento financiero que se dé. No hay una situación perfecta que dé exactamente la línea. Es imposible. Matemáticamente es imposible, ¿sí? Se hace con base en estadísticas, proyecciones futuras que se puedan tener. Hoy mismo podrá haber 300 compañeros con derecho a jubilarse o pensionar, pero simplemente a lo mejor 250 de ellos no quieren seguir trabajando, no sabes. Entonces esa parte de líneas es lo que supuestamente pudiese ser susceptible con base a los derechos laborales que existen en la base de datos, que los trabajadores tendrían derecho a esa pensión y a esa jubilación. Y por supuesto que habría la situación de los requerimientos financieros con base, por eso estamos diciendo el descenso de las aportaciones adicionales que pudiese ocurrir y en su momento cómo van a ir bajando, vean la línea verde, va a llegar un momento que la línea verde de aportaciones va a ser bajísima por todos los mecanismos y acciones que se implementaron. Entonces, esa es la parte, digamos, del resultado de
de lo que se ha analizado, de lo que se ha visto, de los diferentes escenarios, de las diferentes acciones, y que yo vuelvo a repetir, esto nos lleva a la reflexión de dos cuestiones. Una importante, que es qué escenario tenemos si hubiese caso, si hubiese necesidad de una situación de extrema, de una liquidación. Pues ahí está de manera tal vez pragmática lo que nos puede llevar. La otra, lo que estamos buscando es una solución, que ni hablar nos tocó. Esta parte estalló en esta administración, lamentablemente, lo reitero, lo que haya sucedido anteriormente, lo que se ocasionó en administraciones anteriores, el no poder prever esta parte. Me dicen, por ejemplo, el actuario, nosotros previmos que el 2027 aún venido todas las reservas iba a estallar, ya lo vimos, efectivamente, y es claro. Esto sucedió antes, ¿por qué? Porque no se ha vendido nada de la reserva técnica, no la han convertido todavía en reserva líquida para poder atender estos requerimientos. Entonces, esto es lo que podemos explicar con esos tres apartados.